Introducción. La clase desarrolla las sanciones y consecuencias legales por anular el AdBlue y las implicaciones en la gestión de la flota. Sanciones y consecuencias legales por anular el AdBlue. ¿Qué ocurre si decides anular el sistema AdBlue? La sanción por la anulación del sistema AdBlue no se determina de manera unificada para todos los casos. Sin embargo, la desactivación de este sistema de control de emisiones puede acarrear consecuencias significativas. La imposición de sanciones económicas por la anulación del sistema AdBlue constituye una preocupación para muchos conductores de vehículos diésel modernos, especialmente cuando se producen averías en el sistema SCR o cuando se reciben facturas elevadas en el taller. Si bien es cierto que existe la tentación de desactivarlo con el fin de ahorrar en costes de reparación, es importante dejar claro desde el principio que esta no es una solución legalmente válida. En España se prohíbe la circulación de vehículos que emitan gases por encima de los límites establecidos o que hayan sido objeto de una reforma de importancia no autorizada. La manipulación de un sistema de control de emisiones se alinea precisamente con este propósito. Es importante señalar que el problema no se limita únicamente a una posible multa en carretera. La manipulación del sistema AdBlue puede resultar en la imposibilidad de pasar la ITV, afectar la documentación del vehículo y generar responsabilidades adicionales en caso de que la manipulación sea descubierta durante una inspección o tras una avería. Por lo tanto, en lugar de cuestionar el costo de la eliminación, es más prudente evaluar los riesgos potenciales y tomar decisiones informadas. El AdBlue es un componente del sistema SCR, diseñado para reducir los óxidos de nitrógeno en los vehículos diésel Euro 6 y posteriores. En caso de que se desconecte, se alterará el sistema de control de emisiones con el que dicho vehículo fue homologado. Esto conlleva una modificación sustancial en los requisitos de legalidad para su circulación. La normativa sobre tráfico prohíbe de manera explícita la circulación de vehículos que superen los límites reglamentarios de emisiones o que hayan experimentado modificaciones no autorizadas de importancia. Es crucial tener en cuenta que la detección puede variar en su percepción y ocurrencia en función de diversos factores. Es posible que se evidencie durante el proceso de diagnóstico, en la inspección técnica de vehículos, en una revisión técnica, en una peritación o en controles específicos. Si bien la detección práctica puede variar, la base legal permanece inalterable. La anulación del sistema no constituye una reparación, sino una manipulación del componente anticontaminación del vehículo. La Dirección General de Tráfico DGT recuerda que cualquier reforma significativa debe ser verificada en la ITV y debidamente registrada en la documentación correspondiente. ¿Cuánto puede ser la multa por anular AdBlue? En este contexto, es importante evitar simplificaciones excesivas. Es importante destacar que no existe una multa automática y universal aplicable a todos los turismos por anular el AdBlue. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico, las infracciones leves se sancionan con hasta 100 euros, las graves con 200 euros y las muy graves con 500 euros, salvo en casos específicos. En la práctica, circular con una reforma no autorizada o con un vehículo que ya no cumple sus condiciones de homologación puede derivar en sanciones dentro de ese marco general. Por lo tanto, es más apropiado hablar de un riesgo sancionador que, en el ámbito del tráfico, suele variar entre 200 y 500 euros según el caso, y no proporcionar una cifra única como si fuera constante. En lo que respecta a las infracciones del artículo 77, es importante destacar que la ley establece importes significativamente más elevados para ciertas infracciones específicas. Estas sanciones pueden oscilar entre 1.000 y 20.000 euros, dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la infracción. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que estas cuantías no se aplican automáticamente en todos los vehículos particulares. ITV, OBD y problemas para seguir circulando. Otro frente importante es la inspección técnica de vehículos. El Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, vigente desde el 28 de abril de 2025, establece que para los vehículos diésel Euro 5, Euro 6 y Euro 7, la lectura OBD constituye un componente esencial de la prueba de emisiones.
Además, se consideran defectos graves situaciones como el testigo del motor o del AdBlue encendido, códigos de avería confirmados o permanentes, y determinados problemas de lectura asociados al diagnóstico a bordo. En consecuencia, si la manipulación del AdBlue deja rastro en el sistema o provoca incidencias en el control de emisiones, la ITV puede resultar desfavorable. Una vez que se ingresa en dicho escenario, la problemática trasciende el ámbito meramente técnico, adentrándose en el campo administrativo, puesto que el vehículo deja de cumplir con los estándares de circulación normales hasta que se implementen las medidas correctivas pertinentes. Riesgos reales de anular el AdBlue. Consecuencias legales y administrativas adicionales. Además de la sanción económica, desactivar el sistema de tratamiento de gases de escape puede complicar el proceso de reclamación, la peritación del vehículo o incluso la futura transacción de compraventa del mismo. La razón es clara, ya no se trata de un vehículo mantenido conforme a las especificaciones, sino de uno que ha sido manipulado en un componente crucial de su sistema de emisiones. Es importante tener en cuenta que este tema puede ser especialmente delicado si el vehículo se utiliza con fines profesionales o si la alteración se detecta en un contexto de inspección más exhaustiva. Asimismo, es pertinente señalar que la DGT hace referencia al Manual de Reformas del Ministerio de Industria para cualquier modificación que afecte a la unidad motriz o a sus sistemas. El mencionado manual aborda, entre otras cuestiones, reformas relacionadas con el sistema de escape y con sistemas reductores de emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas. Esto reafirma la idea de que no se trata de una modificación menor. ¿Merece la pena anular el AdBlue? No. Aunque pueda parecer una opción atractiva para evitar costosas reparaciones, la situación no es aconsejable. En el mejor de los casos, usted sigue conduciendo un coche manipulado en el peor, suma una sanción, la ITV es desfavorable, hay gastos para revertir la modificación y posibles complicaciones con el historial del vehículo. Y ello se debe a un intento de ahorro en una parte crucial del sistema anticontaminación. La alternativa legal, aunque menos brillante, es más inteligente: diagnosticar correctamente el problema, reparar lo que corresponda y seguir utilizando AdBlue de calidad. A corto plazo, el resultado es menos favorable, pero a medio plazo se observa una mejora significativa. Fax sobre la multa por anular AdBlue. ¿Es legal anular el AdBlue en España? No. Alterar el sistema de control de emisiones conlleva la circulación de un vehículo que ya no cumple con las condiciones originales de homologación. ¿La multa por anular AdBlue es siempre de 6.000 euros? No. Esta cifra está establecida en la Ley de Tráfico para circunstancias específicas, pero no se aplica de manera automática a cualquier caso de anulación de AdBlue en un vehículo particular. En lo que respecta a las sanciones por infracciones de tráfico, estas oscilan entre 100 y 500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, con la excepción de ciertos tipos de infracciones específicas. ¿Se detecta siempre en la ITV? Es posible que no siempre se presente de la misma manera, pero puede manifestarse a través del sistema OBD, del testigo del motor, o AdBlue, o de códigos de avería confirmados, permanentes en la prueba de emisiones. ¿Puedo seguir circulando si la ITV sale desfavorable por emisiones? No en uso normal. En caso de que la inspección resulte desfavorable, el vehículo quedará sujeto a la subsanación de los defectos antes de volver a circular con normalidad. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de anular el AdBlue son todas negativas. Se incrementan las emisiones contaminantes. No se pasa la ITV. Puede causar otras averías, multas y sanciones, etc. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Comprueba que el AdBlue funciona correctamente. En cada revisión o cada cierto tiempo, comprueba que el sistema de AdBlue funciona correctamente. Utiliza la máquina de diagnosis.
Realiza una inspección visual de los componentes del sistema AdBlue para comprobar que no se produce la cristalización del AdBlue. Anulación del AdBlue. Por mi experiencia trabajando con flotas, hay conductores que por su propia cuenta anulan el sistema AdBlue, haciendo que el vehículo contamine más, y que nos puedan poner una multa muy elevada. Hay que identificar estos vehículos y conductores para tomar las medidas apropiadas para que no se vuelva a producir. Por ello, hay que revisar el sistema AdBlue periódicamente. Repara el sistema de AdBlue. Diagnosticar bien el fallo, reparar lo que corresponda y seguir usando AdBlue de calidad es mejor que anular el AdBlue. Formación al conductor. Hay que impartir formación al conductor de qué hacer cuando aparece el testigo de AdBlue en el salpicadero del vehículo. Tiene que informar al gestor de flotas o el jefe de taller. También tiene que realizar una inspección visual cada cierto tiempo para comprobar que el AdBlue no se cristaliza. Utiliza diagnosis remota. La diagnosis remota informa en tiempo real de la avería del sistema AdBlue con su código de error. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!